Hola y bienvenidos de nuevo. Ya habíamos anticipado que no sería esta, la de hoy, la primera ocasión en la que íbamos a hablar de dioses, porque algunos han salido a relucir en episodios anteriores. Lo que pasa que el propósito que traemos esta vez en una de Romanos es el de intentar desentrañar en la medida de lo posible un mundo muy complejo que resulta fundamental comprender, al menos de una manera somera, si queremos comprender también la idiosincrasia de esa antigua Roma. Juan Manuel Sánchez, buenas noches. Un mundo, el de la mitología, que tiene sus huellas en Ceuta, de lo que también hablaremos, pero antes tenemos que entender, y lo de complejidad, pues mira, se puede visualizar sí. con al menos este libro que nos has traído, que solo por su tamaño ya dimensiona, ilustra que no es un asunto menor. Efectivamente, es muy complicado porque además hay diferentes fuentes y diferentes en la antigüedad y a veces no se interrelacionan bien. Y el intentar compilar toda esa información es lo que vemos en esfuerzos de este tipo, ¿no? Que son libros modernos, intentando adaptarse a toda la documentación existente. Claro, porque a todos nos suenan muchos dioses, a veces no son dioses, a veces igual son héroes o son atlantes o ninfas, musas, y todos están relacionados, es realmente un mundo. Claro, el panteón griego, en este caso, sobre todo, hay que empezar planteando el tema desde sus orígenes, que ni siquiera es griego, es anterior, ¿no? De los pueblos de donde procede todo esto, pues el creciente fértil, ¿no? Que es donde se empieza a generar esta idea de esta relación entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Empiezan a generarse, pues eso, la idea de que el rayo, la tormenta o cualquier otro elemento tiene que ver con algo que hay por encima del hombre. Y eso se genera en los pueblos agrícolas, incluso anteriores, en los principios del Neolítico, ¿no? E incluso nos podríamos ir más atrás. Pero Grecia lo consigue como hacer suyo, resumir y convertirlo en lo que llamamos ese panteón griego, ¿no? de dioses. ¿Por qué hablamos de Grecia si normalmente aquí estamos hablando de romanos? Pues porque si hay algo que admira a Roma por encima de todo es el mundo griego. Lo admira tanto que incluso hace suyo gran parte, le cambia los nombres, incluso las funciones, pero es muy parecido el panteón romano al panteón griego. Cuando digo panteón me estoy refiriendo al corpus, es decir, al grupo de titanes, de gigantes, de dioses mayores y menores, lo que decías tú, de atlantes o musas o cualquiera otra de las... Los ponemos todos en un mismo nivel, en una misma dimensión, claro, y realmente pero no es. Entonces, por intentar ordenar un poco todo ese mundo y darle una forma, de una manera sencilla, el que quiera profundizar tiene aquí literatura en la que puede ahondar lo que quiera, porque realmente es un mundo muy complejo. Pero vamos a intentar darle como un poco de forma, porque cuando uno lee a los clásicos, en muchos casos lo que se nombra a los dioses y a veces no se les nombra directamente, sino se les da el nombre que, pues, por su característica, ¿no? No sé, por decir, la cazadora, ¿no? Cuando estás hablando de una mujer cazadora, una diosa, estás hablando de Diana, ¿no? Y ellos no te dicen Diana, ¿no? El escritor, sobre todo como sea un poco poético, le va dando. Entonces, si no sabes un poco de cómo funciona esto, pues al final es que no sabes de lo que te está hablando. De esto, que todo esto es una religión. Una religión. Para ellos es su religión. Es una religión, además en el sentido más amplio o más moderno, si quieres, del término moderno, en el sentido de que igual que nosotros consideramos nuestras religiones, cualquiera de las monoteístas o politeístas que hay ahora mismo en el mundo y que son con muchos dogmas de fe y todo eso, pues para ellos es lo mismo, es decir, es un mundo muy real en el que se entremezclan los hombres con los dioses, a través de los semidioses, ¿no? Que son hijos de un dios o una diosa y de un mortal. Y beben nuestras religiones, se alimentan también, como los griegos alimentaron la suya, de civilizaciones anteriores, y los romanos también construyeron la propia de griegos y por lo tanto también anteriores, también las nuestras. También las nuestras.
Normalmente cuando llega una religión nueva, pues intenta adaptarse a lo que la gente conoce. Entonces, en ese proceso de adaptación, pues de alguna forma acepta determinada, lo que se llama el sincretismo religioso. Lo podemos ver muy bien eso en Hispanoamérica. Cuando el cristianismo llega a Hispanoamérica, evidentemente no existe, pero ellos tienen sus creencias, que es decir, los pueblos en Sudamérica tienen sus creencias. Entonces, la Iglesia intenta adaptarse mediante ese sincretismo, intenta adaptar siguiendo sus dogmas y sus teorías, es decir, sin abandonar eso, pero para poder atraer a ese público, por llamarlo de alguna manera, a esos fieles, acepta determinadas condiciones que para ellos son importantes, para esos pueblos. Entonces, lo mismo ocurre con el cristianismo cuando lo hace a partir del siglo I, ocurre algo parecido. Se aprovecha ese fondo de conocimiento que viene ya con la persona para Y ir sobre asentando todo, otras creencias. claro, de costumbres. De costumbres, ¿no? Vemos en muchos sitios que es costumbre, nosotros, sobre todo en el norte, pero también en el sur, lo de las cruces, las encrucijadas. Es que los romanos utilizaban, el dios Terminus aparecía en muchas encrucijadas, ¿no? Y hay un montón de pequeños templetes que nosotros hemos transformado en ermitas, ¿no? Es decir, hay una evolución desde el mundo ese pagano, sería el mundo romano, al cristiano. Y es una evolución a lo largo de 300, 400 años. Y personas como Hesíodo y su teogonía. Teogonía. ¿Nos pueden ayudar a comprender esto de lo que estamos hablando? Y si es así, ¿quién es Hesíodo? Preséntanoslo, Juanma. ¿Y qué son las edades del hombre? Sí. Hesíodo es un autor griego que, al igual que otros, intenta compilar, ¿no?, esa información. Igual que nosotros lo hacemos aquí, intentando entender, pues él lo hace su nivel, intentando entender también cómo funciona el mundo. Y él llega como una distribución. En primer lugar, hay dos fenómenos, ¿no?, que son las edades del hombre, es decir, qué papel juega en todo esto el hombre, y luego el mundo de los dioses, ¿no? Entonces, Hesíodo es el primero que nos enseña, no el único, porque luego hay autores posteriores, incluso probablemente hay autores anteriores que no nos han llegado fragmentados, y el que mejor podemos entender es Hesíodo, porque es el que nos ha llegado más completo. Entonces, él determina una serie de pasos. ¿Qué son las edades? En el caso del hombre, intenta aplicarlo a eso, a lo que él llama las edades del hombre. Entonces, él considera la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, la edad de los héroes y la edad de hierro. Suena fatal la de hierro. Vamos a empezar por la dorada. Vamos a empezar la de oro. Y verás que cuando ahora lo expliquemos, cómo podemos fácilmente asignarlo a lo que es el mundo también del cristianismo posterior, porque la edad de oro, según Hesíodo, es el mundo antes de, tendríamos que explicar, que ahora lo explicaremos, antes de Zeus, ¿no? Zeus sería Zeus Júpiter, Zeus sería el griego, Júpiter el romano, antes de, es decir, hay una primera fase. Antes del dios de dioses, antes Claro. del rey de los dioses. Antes del rey de los dioses está su padre, que es Cronos. Y entonces, en ese momento, eso es lo que llama la Edad de Oro, porque es como un poco, lo que él describe es muy parecido a lo que se nos describe en la Biblia como el paraíso, es decir, el hombre vive sin ningún tipo de problema, no tiene que trabajar, no tiene que hacer nada, entonces lleva una vida muy parecida a la que, por eso hablamos antes del sincretismo. Eso termina cuando Zeus mata o vence a su padre. A su propio padre. Y se convierte en el dios principal, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la Edad de Plata. La Edad de Plata es una edad en la que los hombres dice él, son como niños, ¿no? Son como niños que no respetan a los dioses, se llevan muy mal, lo llevan todo de tal manera que Zeus al final se enfada y los elimina. Los elimina a todos y crea otra raza, que tampoco es mucho mejor, que es la de bronce.
son hombres ya más adultos, pero que al final son guerreros, son hombres que no entienden de nada, son salvajes que solo se pelean entre sí y que al final entre ellos mismos se exterminan. Según él, hay una edad, si nos fijamos, Hesíodo vamos degenerando, ¿no? Sin embargo, hay una parada en esa degeneración que es lo que él llama la edad de los héroes. La edad de los héroes él la asimila a la guerra de Troya, porque la guerra de Troya es la guerra entre, lo veremos en la mitología, es una guerra entre seres humanos, pero con una intervención muy importante de los dioses, ¿no? Y entonces ahí como que lo que aparece son esos grandes héroes de la antigüedad. Y de ahí... Es un renacimiento. Sí, puntual, porque después llega a lo que llama la edad del hierro. Y la edad del hierro, para Hesíodo, él dice, esta es la época en la que yo vivo. Yo vivo en la edad de hierro, dice Hesíodo, y es una etapa en la que la corrupción, la debacle moral de la sociedad es tal que al final terminará siendo exterminada. O sea, él desde su presente... Para él es su presente. Desde su presente echa una mirada al pasado para explicarse por qué vive el presente que está viviendo. Y el fundamento lo encuentra, el fundamento de su reflexión lo encuentra en los dioses, en su religión. Claro, él lo que intenta es aplicar el conocimiento que recibe, pues de donde él lo recogiera, que venía de todo esto que hablamos normalmente el conocimiento que hay en esa época sobre todo es oral, ¿no? El conocimiento escrito de hecho tenemos la Ilíada y la Odisea se transmite oralmente hasta que alguien lo baja al papel, ¿no? Entonces aquí pasa un poco lo mismo, es el conocimiento que tiene el pueblo, la gente tal, y él intenta darle una cierta coherencia y lo deja por escrito, ¿no? Entonces esa es su primera reflexión en cuanto al hombre, ¿no? Y luego viene lo que son los dioses, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Entonces, él parte, a la hora de hablar de los dioses, de los diferentes periodos en los que van ocurriendo. Cuando estábamos hablando antes de Cronos, Cronos realmente no es... Claro, es una sucesión temporal, hay un orden cronológico sí. En todo su planteamiento, en toda su reflexión. Luego habrá un correlato entre esas edades y eventos. No sé cuánto tendrán esos eventos, esos sucesos de mitológicos o de históricos, o se mezclan. Se mezcla, en general, esto es como hablar de la Biblia, que es mito y que es realidad, ¿no? Hay una mezcla. Aunque últimamente se está comprobando que muchas cosas de la Biblia se pueden relacionar históricamente. Aquí es mucho más difícil relacionar. Pero yo entiendo que también hay una mezcla. Evidentemente, el componente mitológico es muy fuerte. Tan fuerte que, bueno, que hay corrientes pues, que hablan de eso, de la intervención de los extraterrestres, por ejemplo, ¿no? Una serie para intentar explicar ese mundo que es bastante irreal para nosotros. Pero para ellos es muy real. Es decir, cuando ellos le hacen un sacrificio a un dios, lo hacen por una razón, por esa devoción, la devotio ¿no? que ellos consideran fundamental para 1.000 millones de cosas dentro de su vida diaria. Hacen muchos sacrificios porque son muy supersticiosos, es una característica de la antigua Roma que ha quedado reseñada desde el inicio. Claro, y cuando hablamos de herencia, nosotros hemos recibido parte de esa herencia. Somos mucho más racionales, tenemos más conocimiento, pero habrá mucha gente al que le pregunte si quiere pasar por debajo de una escalera y te diga que no. Por lo tanto, cuando hablamos de martes y 13 para nosotros, que para los sajones es el viernes, ¿no? Sigue en nuestra cultura, siguen determinados eventos como señalados de forma negativa. Y es pura superstición, ¿no? O sea que sí, que ellos somos miembros de una sociedad que sigue haciendo muchas ofrendas a sus dioses. Le rece cada cual a quien le rece. Le rece quien le rece, sí, y de diferentes maneras, sí. Efectivamente, pues porque hay esa creencia en ese mundo, ¿no? Lo que pasa es que aquí el mundo de la mitología griega y romana es una lección también de vida.
es una lección de vida en el sentido de que tú tienes muchas historias de cómo se conforman determinados dioses o guerras, y tiene un trasfondo detrás casi de fábula, ¿no? Porque las fábulas, si te fijas en uno de estos libros, fíjate cómo se llama, fábulas. Astronomía. Astronomía y fábulas. Fíjate cómo ellos mezclan, este es otro autor, pero fíjate cómo ellos mezclan, porque la fábula, hoy en día sabemos que una fábula es una forma de con animales contarte algo que tiene una moraleja, ¿no? Pues ellos también utilizan a los dioses para eso, y hay muchas, si quieres algún día contamos algunas, ¿no? Desde el mito de las estaciones, ¿no? Con la diosa Ceres, ¿no? O el mito de volar como una forma de escapar, pero también como una forma de equivocarse, ¿no? Es decir, de creerte que eres lo que no eres, ¿no? Porque en muchos casos lo que ves es eso, que la mitología intenta poner al hombre en su sitio, ¿no? Hay muchas cosas que el hombre intenta hacer que no puede, o que piensa que no puede. Entonces, los dioses como que intentan marcarle su sitio. Es importante saberse limitado, Es no creerse un dios. En muchos casos sí ocurre, ¿no? Lo ves en muchos ejemplos de lo que te estoy diciendo, porque hay quien considera que no tiene límite, y estas historias sirven un poco para decir, oye, tú no tienes los poderes de un dios, eres un hombre y llegas hasta donde llegas, con la importancia que ello tiene. Y también los dioses te sirven para marcar los avances, es decir, el fuego, por ejemplo, que es un titán el que le proporciona al hombre. Es decir, el sentido mitológico del titán proporcionándole el fuego al hombre tiene un sentido filosófico, que es cómo el hombre avanza desde una etapa más atrasada o menos evolucionada a otra en la que ya tienen un determinado poder, ¿no? Cuando hablamos de la inteligencia artificial ahora, pues yo entiendo que es como el fuego de esa época. El fuego es peligroso, es muy peligroso. La IA también. Depende de lo que hagas con ello. Luego el empeño, el ser insistente, perseverante, también puede tener sus frutos. Lo dejamos ahí. Y has mencionado algún que otro mito que podremos abordar, igual que no nos has presentado toda esta colección bibliográfica que has traído para probar visualmente que el tema que nos ocupa en estos nuevos episodios de Una de Romanos es complejo, pero aquí estamos en Radio Televisión Ceuta para poco a poco ir buceando en ese mundo también romano para entenderlo un poco mejor. Hasta la próxima.